Sean ustedes bienvenidos hoy miércoles 24 de noviembre del 2021. Damos inicio a la asignatura de Estudios Sociales con el tema Presidente del periodo de inestabilidad política. ¿Sabías que la inestabilidad política puede definirse al menos de tres modos distintos? Un primer acercamiento sería definirla como la propensión a un cambio de régimen o de gobierno. Un segundo enfoque sería sobre la incidencia de la violencia o revuelta política sobre una sociedad, como por ejemplo las manifestaciones, asesinatos, etc. Un tercer punto de vista se enfocaría a la inestabilidad de las políticas, más allá de la inestabilidad en los regímenes. Por ejemplo, el grado en que las políticas fundamentales, los derechos de propiedad, están sujetos a cambios frecuentes. Vamos a hacer un recorrido desde 1924 a 1925, que fue el gobierno de Gonzalo Córdoba. Luego tenemos en 1925 a 1926 el mandato de la Junta de Gobierno Plural. Continuamos de 1926 a 1929. Hay algo importante de recalcar, que del 24 al 25 tan solo ha transcurrido un año, ¿no? Y vemos que ha habido una inestabilidad política, puesto que los gobiernos no deben durar tampoco, ¿sí? Luego tenemos acá del 25 al 26, vemos nuevamente que ha durado un año. Y luego tenemos del 26 al 29. Bueno, aquí ya se ha extendido a 3 años. Vemos que ya se está recuperando un poco la estabilidad política, ¿no? ¿Qué quiere decir estabilidad política, no? Que cuando se elige un presidente, pues culmine su periodo, ¿no? Y obviamente eso no significa que va a culminar porque está haciendo todo bien, ¿no? Conocemos presidentes que han hecho cosas no buenas o no han hecho una buena gestión, sin embargo han durado bastante, ¿no? Entonces, aquí solo estamos hablando de la estabilidad política, es decir, que aquella persona que fue elegida democráticamente por el pueblo se haya mantenido en el poder, ¿no? En 1929 a 1931 vemos cuánto ha durado, 2 años, ¿no? 30 y 31. ¿Qué gobierno hubo? El gobierno constitucional de Isidro Ayora, 2 años y 4 meses, dice, ¿no? Aquí fue provisional y acá fue constitucional. Continuamos en agosto de 1931, el Congreso obliga a Ayora a renunciar a la presidencia entre 1931 y 32 de forma sucesiva, y como evidencia de la inestabilidad política del momento, se encargó el gobierno de la República a ministros de Estado y presidentes del Senado. Ya, miren cómo el Congreso también es otro cuerpo político que de una u otra manera influía. Es importante saber que ahora ya no existe el Congreso, ¿sí? En aquel entonces existía el Congreso, que estaba compuesto por diputados, pero que ahora en vez del Congreso existen los asambleístas, ¿no? Que son en vez de los diputados, y la asamblea, que es en vez del Congreso, ¿sí? En 1932 se efectuaron elecciones presidenciales y ganó el liberal Nectalí Bonifaz. Conservadores y socialistas se opusieron a la victoria y con el apoyo del Congreso declararon a Bonifaz no apto para asumir el gobierno, ¿no? Entonces vemos nuevamente la misma situación inestable política, que el pueblo se levanta, o aquellos que son socialistas, conservadores, pues no están de acuerdo con el resultado de las elecciones, ¿sí?, del pueblo, y entonces pues se han opuesto, ¿no? Y lo consideraron que no apto, ¿no?, para asumir el gobierno.
Bonifaz tuvo el apoyo de algunos batallones de Quito y de parte del pueblo, quienes se alzaron contra el Ejército Nacional en un sangriento enfrentamiento que estalló el 28 de agosto y se prolongó por 4 días. De ahí que al episodio se lo conozca como Guerra de los 4 días. Miren, yo no sé si ustedes sabían que existía este episodio en nuestra historia, conocido como Guerra de los 4 días, que estalló el 28 de agosto. Dejó unos 2.000 muertos. Ante la situación, Alberto Guerrero, presidente del Congreso, asumió la presidencia. La presión del Congreso y de los partidos opositores impidieron que Bonifaz asumiera su mandato popular. En 1932, Alberto Guerrero Martínez Mera, encargado del poder por 3 meses, imagínense, nuevamente vemos. Y como seguimos la línea, vamos por aquí, 1932 y 1933, la presidencia de Juan de Dios Martínez Mera, presidente constitucional, 10 meses, imagínense, menos de un año, ¿no? Finalmente fue destituido por el Congreso. Bueno, se ve casi algo similar a lo de ahora, ¿no? Que la Asamblea, pues prácticamente los presidentes también están en manos de la Asamblea, ¿no? La Asamblea tiene, así al igual que en aquellos tiempos del Congreso, tiene el poder pues también para destituir a presidentes, ¿sí? Luego tenemos en 1933, 1934, Abelardo Montalvo, presidente encargado. Aquí vemos que es solo presidente encargado, un año. En 1934-1935, primera presidencia de Velasco Ibarra, duró 11 meses. Fue derrocado y desterrado. Desterrado quiere decir que totalmente tiene obligatoriamente que irse de ese lugar y no volver más, ¿sí? En 1935, Antonio Pons, encargado del poder por un mes. Luego tenemos en 1935, 1937, el gobierno de Federico Páez, jefe supremo, 2 años y un mes. Fue derrocado por un movimiento militar. Luego tenemos en 1937 y 1938, un solo año, pero bueno, fue menos tiempo, aquí dice 10 meses tan solo, que gobernó la jefatura suprema del general Alberto Enríquez Gallo. Continuamos con en 1938-1939, Aurelio Mosquera Narváez, presidente constitucional por 11 meses. Continuamos en 1939, Carlos Arroyo del Río, encargado del poder por un mes. En 1939-1940, Andrés Córdoba, encargado del poder por 8 meses. En 1940, 10 días, Julio Moreno, encargado del poder. 10 días, pueden imaginarlo. En 1940-1944, Carlos Arroyo del Río, presidente de la República, 3 años y 8 meses. Bueno, casi iba a cumplir, ¿no?, los 4 años, que es pues el rango de tiempo que debe cumplir el presidente, ¿no? José María Velasco Ibarra, sucesivamente como presidente interino, presidente constitucional, luego presidente de la República y nuevamente presidente constitucional desde 1944 hasta su autogolpe de 1946, y desde ese año hasta 1947, 3 años y 2 meses. Y finalmente, como ve aquí la línea, pues ese ha sido el recorrido, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, hubo demasiada inestabilidad de 1924 hasta llegar a 1944, ¿no? Vemos como 36, 30 más 14, casi en 20 años, pues hubo bastante inestabilidad, ¿no? Poco tiempo y todo lo demás, los presidentes, ¿no? Ahora, luego que conocemos esto, el estudiante va a completar el cuadro con los presidentes del periodo de inestabilidad política, ¿no? Tenemos aquí presidentes encargados. Isidro Ayora fue un presidente provisional de 1926 a 1929.
Acá tenemos presidentes constitucionales. ¿Cuáles fueron? De 1940 a 1944. Vamos a completar este cuadro. Y así quedaría nuestra actividad del recorrido. Obviamente aquí pues están ordenados los presidentes que fueron encargados, ¿no? Como vemos son muchos, ¿sí? Aquí están los años, los meses, algunos un mes, 10 días. Y en la fila de acá están los presidentes constitucionales, ¿sí? Con las fechas correspondientes. Obviamente ustedes tendrán que hacer las líneas. Yo aquí se me hace complicado porque estoy trabajando en un archivo digital de Word, ¿sí? Aquí les voy a poner una línea para que vean que esto está separado, ¿no? Ya, que se puedan dar cuenta. Listo. Ahora continuamos con educación cultural y artística, la democracia. ¿Cómo solucionan los pleitos o desacuerdos con sus compañeros? Eso es algo pues que cada uno deberá responderlo. Aquí hay una respuesta guía, escuchando el motivo del pleito y llegando a acuerdos. Luego vamos a encontrar en esta sopa de letras palabras relacionadas a la democracia, que están aquí: participación, libertad, representante, democracia, respeto, voto, elección, presidente. Y aquí las hemos encontrado: representante, participación, libertad, respeto, voto, elección, democracia, presidente. ¿Qué entiende por democracia? Y van a elegir la opción correcta, que es la de aquí, ¿sí? Eso ha sido todo por el día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias.